Jesús, contigo en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es una tradición que en este día de Viernes Santo nos recojamos en oración, meditando sobre aquellas últimas palabras de Cristo antes de morir. Las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz. Aquellas que son como un resumen de su testamento y de su vida. Ahora en oración vamos a escucharlas, vamos a meditarlas, pidiendo a Dios que las oigamos como si estuviéramos allí presentes, como si fuéramos la Santísima Virgen, San Juan, María Magdalena, que estaban al pie de la cruz, viendo cómo moría el amor de los amores. La primera palabra de nuestro Señor, de las 7, fue sorprendente. Padre, dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hay que ver el contexto para comprender lo que significaba. Le habían torturado cruelísimamente. Para respirar tenía que hacer un esfuerzo que le causaba un enorme dolor, porque tenía que tomar aire apoyándose en los clavos de los pies, apoyándose en los clavos de las muñecas de las manos, irguiéndose un poco. Tenía el hombro dislocado, el brazo sacado del omóplato. Sufría. A su alrededor, lo cuentan los evangelios, un grupo de odiadores se burlaban de él, le retaban. Y él, de una forma sobrehumana, divina, habla al Padre y se convierte en el abogado defensor de los que le han matado, de los que le están matando, de los que le están insultando. No saben lo que hacen, no saben lo que hacen. No sabían que era el Hijo de Dios. Eso era verdad. Pero sí sabían que era inocente. Pilato sabía que era inocente. Los sacerdotes también sabían que era inocente. Y los que habían gritado muy poco antes, esa misma mañana del Viernes Santo, crucifícale, le habían visto hacer milagros. Quizá alguno se había beneficiado de esos milagros. Le habían aplaudido y vitoreado en la entrada de Jerusalén 5 días antes, el Domingo de Ramos. Sabían que era inocente y aún así le crucifican. Si alguien tuviera la más pequeña duda de que Dios es la infinita misericordia, bastaría contemplar ese momento para darse cuenta de que pase lo que pase, Él nos ama y nos perdona. Nos conoce. Conoce lo compleja que es nuestra mentalidad, lo fácil que ponemos excusas, ese mecanismo de defensa que utilizamos alegando, justificando incluso a las peores cosas que hacemos. Sabe
de los muchos horrores de los que somos capaces los seres humanos. Y sin embargo se pone delante del Padre, Él, el Cordero inocente, diciendo, perdónales. No podemos dudar de la misericordia de Dios. No podemos dudar y no podemos hacer que su muerte sea en vano. Porque lo peor quizá no era morir, sino morir por nada. Él moría para salvarnos, para salvarte, para salvarme. Había aceptado la crucifixión para pagar el precio que la justicia divina exigía por nuestros pecados. Él no fracasa en la cruz. Él triunfa en la cruz. Él fracasa cuando tú no aceptas su perdón. Quizá porque consideres que da igual porque vas a volver a pecar, o porque consideres que no mereces ese perdón. Déjate salvar, déjate perdonar. Si Él te perdona, no lo rechaces. No caigas en la trampa de la soberbia que con sus 1000 rostros te dice que no merece la pena, que para qué te vas a ir a confesar, o que eso no es pecado, que lo hace todo el mundo, que no pasa nada. Está intercediendo por ti. No le hagas fracasar. No hagas que su muerte sea en vano con respecto a ti, porque te niegues a decir, Señor, he pecado, perdóname. Ya ha pagado el precio de la sangre. 70 veces 7 está dispuesto a perdonarte cada día. No dudes de su misericordia y no permitas que la soberbia haga inútil en ti la salvación que te ofrece Cristo, porque te impide aceptarla. La siguiente palabra de nuestro Señor, la segunda, también fue una palabra extraña, importantísima. Estaba crucificado entre 2 ladrones a los cuales la tradición ha puesto nombre. Uno, Dimas, el otro, Gestas. Gestas se burlaba de Jesús, se hacía eco de lo que estaban diciéndole los criados de los sacerdotes que estaban al pie de la cruz. Y le pedía que le salvara si era el Hijo de Dios. Se burlaba de él. ¿Quién salió en su defensa? Salió en su defensa un ladrón, un asesino. Los romanos no crucificaban a los ladrones, les daban otro tipo de castigo, de tortura. La cruz era el máximo suplicio que tenían reservados para los asesinos crueles, también para los revolucionarios que se levantaban contra el imperio. Dimas era un ladrón y un asesino. Pero este ladrón, asesino, se convierte en el último minuto en el defensor de Cristo. Y no solamente eso, es el primero, antes que los apóstoles, que proclama la divinidad de Jesús. Manda callar a su compinche
y le reprocha lo que está diciendo, le manda que guarde silencio porque está en el mismo suplicio que el Hijo de Dios. Defiende a Jesús y proclama la divinidad de Jesús. ¿Y qué hace nuestro Señor? En uno de los momentos en que pudo tomar aire con ese esfuerzo enorme que le costaba respirar, se dirige a él y le dice: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. Empieza con estas 3 palabras: te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el agradecimiento de Dios el que habla. Dios que agradece a quien le ama con un amor especial. Defenderle. ¿Cuántos mártires en la historia de la Iglesia? Los antiguos, los recientes. ¿Cuántos cuyo nombre no conocemos? ¿Cuántos están muriendo hoy en África a mano de los musulmanes radicales por defender el nombre de Cristo, por no traicionarle? ¿Cuántos, sin llegar a la muerte, enfrentan la cárcel, por ejemplo, por defender la vida del no nacido? ¿Cuántos misioneros evangelizadores sufren dificultades de todo tipo por llevar la palabra de Dios a donde no la han escuchado nunca? ¿Cuántos, incluso en las ciudades antiguamente cristianas, son vejados, burlados por ser sacerdotes? ¿Cuántos de nuestros jóvenes sufren el ridículo, el hostigamiento, la burla, porque no quieren drogarse, porque no quieren tener sexo antes del matrimonio, porque dicen que van a misa el domingo? ¿Cuántos? La defensa de Jesús, esto que antes se llamaba la apologética, es recompensada con el Señor. Sí, San Pedro dice en su carta que la limosna borra la multitud de los pecados. Quizás se pueda decir lo mismo de aquellos que defienden a Cristo, aunque no les llegue la hora de derramar su sangre, pero sí sufren insultos, persecuciones, burlas, desprecio. Además, el Señor asegura, porque son las palabras que Él emplea, te lo aseguro, que hay vida eterna. Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. En otra ocasión, durante su vida pública, había dicho que ni un vaso de agua que se diera a uno de sus discípulos por ser sus discípulos quedaría sin recompensa. Aunque te parezca que no sirve para nada que defiendas a Cristo, que no hay recompensa alguna, tu recompensa es precisamente haber defendido al amor de tu vida. Y esa recompensa vendrá, pero a ti no te importa la recompensa, te importa haber defendido al amor de tu vida. Cuando Dimas, San Dimas, el único santo canonizado en vida y por el propio Cristo, cuando San Dimas defiende a Jesús, no sabe
que el Señor le va a garantizar el cielo, así tenemos que hacer nosotros, por amor al amor, por amor a Jesús, defenderle y defender todo aquello que Él representa. Hace unos días el Santo Padre León XIV decía que teníamos que convertirnos como Cristo en abogados de la vida, defender la paz, la justicia, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y lo hacemos por amor a Él. Pero también sabemos, aunque no lo hagamos por eso, que el Señor no deja de dar esa recompensa prometida a los que han hecho más incluso que dar un vaso de agua. El agradecimiento de Dios no tiene límites porque Él nunca se deja vencer en generosidad. Y esa defensa, que no le supuso a Dimas ningún esfuerzo extra, porque no vinieron los ángeles a librarle de la cruz. Sin embargo, esa defensa fue recompensada con la vida eterna junto a Dios en el paraíso. Defender a Cristo por amor a Cristo. Defender los derechos de Dios. Defender a la Iglesia, defender la tradición, defender la verdad. Aunque tengas que sufrir por ello, es lo que debemos hacer por amor al amor, pero sabiendo también que no quedará sin recompensa. En la tercera palabra, el Señor se dirige a aquella a la que más quiere después de su Padre, su Madre, María, al pie de la cruz. Ha venido desde lejos, desde la Galilea, para ese momento. Ella le está sosteniendo con su presencia, con su oración, con su mirada. No es una plañidera que grita, porque sabe que eso hubiera añadido dolor a su hijo. Sufre por dentro, está destrozada, pero se mantiene entera al pie de la cruz. No es el momento de buscar apoyo, es el momento de dar apoyo. Ella es, en ese momento, más que nunca, la columna, el pilar, esa veneración con que la queremos tanto en España, Nuestra Señora del Pilar. Ella es el pilar que sostiene al hijo que muere. A ese hijo que, como después va a decir, va a experimentar la ausencia del padre, pero a ese hijo al cual el padre no le permitió que le faltara la madre. La madre estaba allí. Pero él tenía que encargarse de ella. Ya no tenía nada, le habían quitado la ropa, habían repartido incluso la túnica que tenía echando las suertes, porque le había tejido ella una túnica sin costuras. Ya no tenía nada, le quedaba su madre. No tenía hermanos ni hermanas, si no, no hubiera podido dejársela a un extraño, porque en el mundo judío el cuidado de una madre viuda y sin hijos era un deber que nadie podía dejar de cumplir, y familia sí que tendría, lejana, tenía una hermana, tenía sobrinos, pero no tenía hijos.
Jesús le dice a la Virgen en esta tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Está señalando a Juan, el único de los apóstoles, el apóstol querido, y señalando a Juan y le dice: cuida de él, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, cuida de ella. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Desde ese momento, dice el Evangelio, San Juan la cuidó, la recibió en su casa. Después, según la tradición, cuando empezó ya la persecución, después de la muerte de San Esteban, el primer mártir, pues después él se la llevó fuera, lejos, a Éfeso. Y solo más tarde, en torno al año 50, regresó a Jerusalén, donde la Virgen subió al cielo. Pero mientras tanto, María cuidó de él y de nosotros. A ella le ha dicho que cuide de nosotros como nuestra madre. Pero a nosotros nos ha dicho que cuidemos de ella. Ella ha cumplido y cumple. Ella es el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos, el refugio de los pecadores. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Siempre será nuestra abogada. Pero nosotros tenemos que cuidar de ella. Y cuidar de ella significa rezar, no olvidarla, rezar el rosario. Cuidar de ella significa ir a hacer visitas a sus santuarios, donde ella se ha aparecido, o simplemente donde hay tantísimas devociones. Pero cuidar de ella también es defenderla de los que la insultan, de los que niegan su virginidad perpetua, su maternidad divina, su concepción inmaculada o su asunción al cielo. Y cuidar de ella no es solo defenderla de los enemigos de fuera, a veces incluso que están dentro de la Iglesia y que se niegan a reconocer aquellos privilegios, aquellos títulos suyos. Cuidar de ella significa defenderla de nosotros mismos. Aunque el clavo que taladró su mano no hizo un rasguño en la piel de María, aunque la lanza que hirió su costado no hirió a la Santísima Virgen, aunque las espinas no se clavaron en su frente inmaculada, no hubo un solo dolor infringido a Cristo que no lo experimentara como propio la Virgen. Si podemos decir de verdad que las heridas de Cristo nos han curado, también podemos decir que ella, con su dolor de madre, colaboró en esa redención. La redención es de Cristo y solo de Cristo. Pero ella es la colaboradora primera, porque ella ofrece su dolor junto al dolor de su Hijo. Y cuando nosotros pecamos, somos nosotros los que le clavamos a ella el clavo en la muñeca, la herida de la lanza, la espina en su frente. Cuando nosotros pecamos, no solo hacemos daño a Cristo, a nuestro hermano, sino que también hacemos daño a nuestra madre. La Virgen cuida de ti, cuida de mí. Si no, al menos hablo por
por mí mismo cómo hubiera podido llegar hasta aquí, cómo hubiera podido sobrevivir con tantos enemigos. La Virgen cuida de mí y cuida de ti. Cuida tú de ella, es tu madre. Cuida de ella. Y no te quepa la menor duda de que ella, lo mismo que Jesús con San Dimas, ella te lo recompensará en la tierra y en el cielo. La cuarta palabra, quizá la más dura, la más difícil de pronunciar y de escuchar, la dirige nuestro Señor al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son dos versiones en los dos idiomas las que aparecen en sendos evangelios. En una dice Elí, Elí, lema sabactani, en otra llama a Dios Eloi, porque en una está el evangelista transmitiendo íntegro el texto en arameo y en otra en hebreo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Jesús que horas antes, la noche antes, ha sudado sangre en el huerto de los olivos por el miedo que tenía, porque sabía lo que le esperaba, la tortura que tenía que pasar, que había invocado de rodillas al Padre llamándole con el tierno nombre con que los niños pequeños llaman a su papá, papá, papaíto, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y después de eso vino el prendimiento y todo se precipitó. Este Jesús ahora está ya agotado. Los médicos dicen que la cantidad de sangre que había perdido con la flagelación era enorme y seguramente sus venas seguían sangrando. Mas las heridas de las muñecas y de los pies, este Jesús, que para respirar tenía que hacer un inmenso esfuerzo, por lo tanto con muy poco riego sanguíneo en el cerebro, con la mente ofuscada, se enfrenta a la última tentación, la de dudar del amor de Dios, no de la existencia de Dios, y no de quién es Dios para él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso supone una fe en su amor, pero una fe en su amor que en ese momento está desvaneciéndose. No la fe en él, sino la fe en el amor de él. No entiendo por qué, pero si él mismo lo ha dicho tantas veces, tengo que morir, tengo que resucitar, para esto he venido. Si él mismo se deja prender en el huerto, si él mismo rechaza la defensa violenta que Pedro, en un gesto de valentía y de coraje, hace sacando la espada, enfrentándose con los soldados. Si él mismo ha subido voluntariamente a la cruz y podía haberlo negado, podía haber negado que era el Hijo de Dios cuando le estaba juzgando Caifás. Ahora, en cambio, en esas condiciones extremas, es asaltado por la duda. Es la última tentación, la última. El futuro de la humanidad se juega en ese instante,
Es el momento del mayor dolor, porque además del dolor físico espantoso, estaba el dolor moral, el dolor psicológico. Estoy solo. Soy un fracasado. Esto no ha servido para nada. Dios me ha engañado. Me he engañado a mí mismo. No soy el redentor del mundo. Soy un iluso, un loco. Alguien que se ha creído algo que no es. Todo eso se lo susurra el demonio al oído mientras él está en medio ya de su agonía, en los últimos momentos de su vida. La última tentación. La última. Él podía haberse callado esa frase. Incluso sintiéndola en su corazón, podía haber rezado al Padre. La dice en voz alta. ¿Por qué? Porque quiere que la oigamos. Quiere que sepamos que cuando nosotros que estamos así, sufriendo, Él está cerca de nosotros, que nos entiende, que ha pasado por lo mismo o por algo mucho peor. Que nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras dudas de fe, Él también las ha tenido. Si ahí hubiera terminado todo, nos habríamos quedado sin saber la respuesta. Habríamos conocido la respuesta con la resurrección, pero no con la respuesta del Padre ni del Hijo. Y no hubo respuesta del Padre, no se oyó nada. Él hizo una pregunta y lo que hubo fue silencio, silencio. No se oyó nada. El silencio de Dios, el silencio atronador de Dios que no responde a nuestras preguntas por el por qué. Pero el silencio de Dios fue el silencio del Padre y del Espíritu Santo, que guardaron silencio por un motivo, porque el que tenía que dar la respuesta era el que había hecho la pregunta, que era, como el Padre y el Espíritu, también Dios. Y la va a dar poco después. Pero antes viene otra palabra, la quinta palabra. Tengo sed. Era una expresión física, había perdido tantísima sangre, estaba muerto de sed. Pero era también una expresión espiritual. Tengo sed. ¿De qué? Tengo sed de ti. Tienes sed de mí. Nunca olvidaré el trabajo que hice durante 2 años como voluntario en el hogar para enfermos de SIDA que tienen las monjas de la Madre Teresa de Calcuta en Madrid. Tienen una capilla y ahí en esa capilla, cuando no era necesario estar al lado de un moribundo, me retiraba a rezar en medio de la noche porque pasaba la noche con ellos. Y fue la primera vez que vi cómo es de sencilla y de bella una capilla de esa congregación de religiosa, las Misioneras de la Caridad. Junto al sagrario, estas palabras. La quinta palabra de Cristo. Tengo sed, tengo sed. ¿De quién? De mí, de ti. En el sagrario el Señor te lo dice, te dice, ven a mí tú que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Pero te dice también, tengo sed, tengo sed. Recuerdo cuando era un jovencito, 18 años recién cumplidos, estábamos
en una casa que tenían mis padres en el campo. El pueblo más cercano estaba unos cuantos kilómetros. Iba a misa cada día. Pero para ir a misa cada día tenía que ir andando, porque mi padre estaba trabajando en Madrid, estaba allí con mi madre y mi hermana, y todos los días, 2 horas largas de camino de ida y otro tanto de vuelta para poder comulgar, para poder adorar, para poder estar con aquel al que amaba, al que amo. ¿Amas a Jesús? ¿Por qué no vas a consolarle, a acompañarle? Estás muy ocupado. Él estaba muy ocupado en la cruz, estaba muriendo por ti. Si te ofrecieran por ir a misa, por rezar un rato delante de Él, por hacerle un rato de compañía, si te ofrecieran un cheque, qué sé yo, de $100, de 1.000, ¿no sería ya entonces menos ocupado lo que estarías? ¿No tendrías tiempo para ir y cobrar el cheque después de estar 15 minutos en la iglesia? ¿Es falta de tiempo o falta de amor? Tengo sed. Tengo sed. Está en el sagrario para ayudarte, pero este Cristo real que está en la Eucaristía, que es el Dios verdadero, es también el hombre verdadero. Y te necesita. Más incluso que tú a Él, porque cuanto más amas a una persona, más la necesitas, incluso aunque esa persona no te ame a ti. Tengo sed, te dice, tengo sed, tengo sed. No le dejes esperando a base de excusas. Está muriendo en la cruz y tiene sed de un poco de agua. Ese agua eres tú. Acude a su lado, aunque seas un pecador, aunque no puedas comulgar, acude a su lado. Te necesita. Después vino la sexta palabra. La sexta palabra, el Señor nos dice que todo está concluido. Estas son sus palabras. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Ha muerto, está muriendo, crucificado. Está pagando el precio de la sangre. Ha venido para esto, para enseñar la verdad, esa verdad que nos hará libres. Ha venido para hablarnos de la Santísima Trinidad. Ha venido para asegurarnos que hay vida eterna, que no es una quimera, ni un anhelo, un sueño. Ha venido para perdonar nuestros pecados. Todo está cumplido. Pero en realidad aún falta una cosa, porque ha hecho una pregunta. En esa cuarta palabra, la central como los 7 brazos de la menorá judía, 3 a un lado, 3 a otro, 1 en el centro. Esa palabra central fue la duda. Elohí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Y no ha habido respuesta. El Padre no ha hablado y el Espíritu Santo tampoco. Lo harán en la mañana de Pascua. Pero ahora no ha habido respuesta. Y por eso dedica su última palabra en la cruz, su séptima palabra, a contestar. Y no nos da una argumentación filosófica, no dice, mirad, tenéis que aceptar que no podéis entender todo porque Dios es más grande que vosotros, cosa que es verdad.
lo dice de una forma más sencilla. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice: Dios mío, me fío de ti, en vos confío, me fío de ti, me fío de ti. No responde al por qué está sufriendo, y Él lo sabe, Él lo ha dicho para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, pero no responde con argumentos. Dice: no entiendo, sigo sin entender, pero me fío de ti. Quizá muchos no se hayan dado cuenta de que nuestro Señor entra en la historia del hombre con esa misma palabra pronunciada por una mujer, la Santísima Virgen. Hágase en mí según tu palabra. El fiat de María. Me fío, me fío. Y el Verbo se hizo carne. Y sale muriendo como hombre, pero no de nuestra historia, porque sigue vivo, resucitado y en la Eucaristía. Sale con esa misma palabra, pero ahora pronunciada por Él en presencia de su madre, que seguro que en silencio recordaba aquel momento cuando se le apareció el ángel Gabriel. Y mientras su hijo decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ella decía: aquí está la esclava del Señor, en tus manos encomiendo su espíritu, me fío. Qué lección para nosotros, que no somos capaces de aceptar el misterio, que el misterio nos resulta insoportable cuando en realidad aceptamos tantas cosas que no entendemos y nos fiamos de tanta gente de la cual no deberíamos fiarnos, pero rechazamos confiar en el Dios que ha muerto por nosotros. No es casualidad que cuando el Sagrado Corazón se aparece a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial, está pidiendo solo eso: fíate de mí, te amo. Y por eso decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y no es casualidad que cuando se aparece Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, en aquella Polonia que estaba a punto de ser destruida por la guerra, pide lo mismo y lo decimos: Divina Misericordia, en ti confío. El corazón de Jesús, ese corazón que está a punto ya de dejar de latir, que está diciendo su última palabra, ese corazón enamorado de nosotros, nos dice, te dice, me dice: fíate. No entiendes, yo tampoco entendía. Fíate, fíate del Padre, del Espíritu, fíate de mí. Por eso nosotros, los franciscanos de María, empezamos siempre nuestra oración a Jesús diciéndoselo: Jesús, me fío de ti. Señor, yo confío en ti. En la luz y en la oscuridad, en lo bueno y en lo malo, cuando entiendo y cuando no entiendo, Señor, en vos confío. Que esta palabra de Cristo, resumen de todas las demás, resumen de su vida, no falte nunca en nuestro corazón, no falte nunca en nuestros labios, en lo bueno y en lo malo. Señor, en ti confío. Que así sea.